Hola, saludo a todos, bienvenidos a este espacio de Escuela para Padres, Escuela para la Vida. Hoy tengo la oportunidad y el privilegio de tener una persona a la cual admiro muchísimo, años de conocerlo y pues bueno, una persona de gran influencia. Esta persona es hoy en día una figura pública, conferencista internacional, mentor, experto en administración, participa en medios de comunicación, líder de opinión, líder y pastor principal de una de las iglesias más influyentes de la ciudad y del país. Hablamos de Casa de Fe en Guayaquil. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, tremenda exposición de bienvenida, y para mí, Leonidas, es un gusto poder estar aquí en esta oportunidad de una escuela para padres tan necesaria en nuestros días. Buenísimo. Hoy vamos a tratar temas que desde la educación son importantes, son relevantes. Vamos a hablar un poco de la temática, cómo criar niños también, pero hay una parte esencial que es la espiritualidad. Y esto, pues, el pastor Carlos Villacrés es un experto. Entonces vamos entrando a la dinámica, ¿le parece? Démosle, claro que sí. Bueno, hay una etapa nueva que podemos entender que es esta post-coronavirus, post-pandemia. ¿Nos volvimos mejores seres humanos o no? ¿Qué piensa usted? Bueno, dentro de la realidad del ser humano y nuestra fragilidad, porque creo que una de las cosas que nos enseñó la pandemia es dejarnos bien claro lo frágiles que somos, ¿verdad? Entre que el mundo se sentía tan fuerte y que es correcto sentirnos fuertes y es correcto tener ese espíritu conquistador, pero uno no puede olvidarse de lo que es frente a la vida. Y realmente la pandemia primero nos enseñó que somos frágiles, ¿verdad? Pero también nos enseñó la oportunidad de volver a renacer. Vino como la oportunidad para muchos de un reseteo en saber cómo íbamos y hacia dónde debíamos ir en este tiempo. Pero hay algo en la historia que se repite, Leo, y es el hecho de que si vas a la Biblia por un momento, Dios siempre le decía: no te olvides lo que hice con tus padres. No te olvides lo que hice con tus antepasados, porque lo que nos ocurre es que nos olvidamos. Y sí, al principio nos volvimos muy buenos, pero puede ser que estemos regresando a cosas del ayer porque nos olvidamos lo que nos sucedió ya tan rápido. Ya como ya casi no usan mascarilla, como está todo abierto, nos olvidamos. Así que hay que mantener esto, ¿verdad? No olvidarse lo que vivimos. Hablo de un escenario desde la formación de los padres a los niños. También hablo desde la experiencia como educador, pero noto que desde el tema de valores, quizás los primeros meses de la pandemia nos sirvió para recordar a la familia, estar más cerca de ellos, pero el ajetreo de una nueva normalidad nos pone de nuevo como que olvidar esto. ¿Qué piensa usted de esta? ¿Qué deberíamos mantener de lo que nos enseñó la pandemia y qué deberíamos no retomar del pasado? Un poquito por ahí. Yo creo que lo que dices es fenomenal, porque la verdad es que la pandemia nos vino a traer el tiempo perdido en la familia. Y en mi caso particular, y en el caso de muchos de los que están viendo esta entrevista, tiene que haberte pasado que tuvimos que bajar nuestras revoluciones de nuestras actividades y fuimos frenados completamente a estar durante varios meses confinados. Y en ese confinamiento empezamos a redescubrir lo que un día se nos nubló por nuestras tareas, y era la oportunidad de compartir en familia. Y creo yo que uno de los más felices de esto fueron nuestros hijos, porque finalmente los tenían en casa. Yo recuerdo a mis hijos decirme: papá, qué emoción tenerte. Entonces, mientras pensaban que el monstruo del coronavirus estaba afuera, mi hijo menor, ¿verdad?, de 4 años en ese tiempo, por otro lado, me encontraba con el hecho de que estaban felices que papá está en casa y compartíamos mucho. Hoy que estamos en esta nueva normalidad, que yo la veo mejor porque es como que volvimos a nacer, ¿verdad?, puedo dejarles un consejo que antes practicaba. Para los que no tienen cantidad, tienen que aprender a vivir por la calidad. Perfecto. Porque puede ser que no tengas cantidad de tiempo, pero reemplaza la cantidad de tiempo por calidad de tiempo. Y dale a tus hijos ese pequeño tiempo que tienes, pero bien vivido. Porque muchas veces tenemos cantidad de tiempo mal administrada. ¿Cómo sería esa calidad de tiempo, pastor? Unos ejemplos aquí para las personas que no. Ok, esa calidad de tiempo es, si yo me siento con ellos, que tu atención sea para ellos. Esto, un celular, sí, apartarlo de unos minutos. Porque cuando estuvimos acostumbrados a la cantidad, entonces desperdiciamos mucho tiempo. Desperdiciamos mucho tiempo, y en el tiempo que tenemos con nuestros hijos hacíamos más cosas.
pero en mi tarea personal, por ejemplo, te comparto cómo lo hago yo. Cuando yo llego a la casa y tengo otras cosas que hacer, me separo un tiempo y digo, estas siguientes horas van a ser de mis hijos. Entonces lo que hago es ponerme al nivel de ellos. No es el tiempo para venir con grandes cátedras, que las tenía pensadas para enseñarles, se van a aburrir. Wow. Necesitan ese tiempo donde yo me vuelvo a ellos, juego videojuegos con mi hijo, trato, ¿verdad? En algún momento voy a la piscina con ellos, salgo al parque con ellos. Es de ponerte al nivel de ellos para conectar, porque la base en una sana enseñanza que se vuelve de 2 días parte en una sana relación. Entonces, no tienes mucho tiempo, utiliza la calidad. Y esa calidad es ponerte al nivel de tu hijo. Que él salga diciendo ese tiempo, la pasé increíble con papá. Entonces, mídelo ahí. Si tu hijo viene y dice, no, o sea, lo mejor que pudo haber hecho fue esta hora con papá, significa que llegaste al corazón de él. Y quiero cortar algo porque alguna vez escuché, que se nos dio un ejemplo hace algunos años atrás, creo que usted lo recuerda. No es lo mismo estar sentado viendo todos una película, una pantalla, a estar dedicado junto con... Bueno, hay formas de compartir, ¿no? Quizás volvamos a ese momento de pantalla de una televisión o un programa de cine, volvamos los comamos canguil juntos, compartamos. Sí. Volver un espacio de calidad, volver cada tiempo un momento de calidad. Me encanta porque eso realmente va ligado a la etapa de tus hijos. Por ejemplo, mi hija mayor, hoy su etapa de calidad es ir con ella al gimnasio. Imagínate encontrarme eso. Yo soy papá de 4, mi hija mayor este año cumple 15, entonces estamos descubriendo esas etapas, sí. ¿Verdad? De ser prejuveniles, de la adolescencia. Y entonces sí, una buena película sí es un buen tiempo de calidad para nosotros, pero no la elijo yo, por ejemplo. La elige ella o la eligen ellos. Entonces, aunque no sea de mi favorito, que casi siempre son de mis favoritas en los gustos, pero con la etapa. Yo pasé desde sentarme chinito de piernas cruzadas en el cuarto de mis hijos, jugando con muñecos, con el Ken en el caso de mis hijas, a sentarme hoy a verlas cómo se maquillan y que me digan, ¿te gusta papá este outfit que me voy a poner mañana domingo? Entonces, esa es la calidad. Entonces, ahora digo, ¿y por qué no vienes a ver lo que yo me voy a poner? Entonces, la etapa de vida que estés, que sea la etapa de tus hijos, eso te va a pedir conectar y va a traer calidad para ellos. Perfectísimo. Este primer momento, buenísimo. Quiero entrar a una parte un poco más profunda, hablando de si somos seres espirituales. En esta área usted es experto. ¿Qué nos puede decir? ¿Somos los padres, los hijos, somos seres espirituales? Sí, definitivamente. La Biblia nos enseña que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Para entender un poquito esto mejor, la espiritualidad tiene que ver con ese soplo de vida que recibe ese embrión que la ciencia no puede explicar, que la unión de esto hace que de repente ese pequeño embrión, ese saquito, empieza a tener un corazón que lata. Entonces ahí empieza la formación del cuerpo, empieza la formación del alma, pero todo parte por ese soplo de vida que nos vuelve seres espirituales. El día que partamos de esta tierra, la Biblia enseña que el polvo, el cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces, esa parte interior nuestra es la espiritualidad, está conectada con nuestra espiritualidad que tiene que ser cuidada. Y que trabaja mucho por las emociones y conecta todo lo demás, ¿no? Conecta las emociones, conecta el cuerpo también. La Biblia dice que Dios quiere encontrar nuestro cuerpo, alma y mente irreprensibles. Entonces me habla de un balance. Hay quienes son mucho cuerpo pero poca alma. Hay muchos que son mucha alma pero poco cuerpo. Entonces uno tiene que saber que este cuerpo va a durar hasta como lo cuidemos. Entonces yo puedo tener mucho espíritu y puedo tener mucha alma, pero si no cuido mi cuerpo, este estuche, si ya no vive, hasta ahí quedó el alma. Balance. Balance, buenísimo. Número 2, balance, somos seres espirituales. Ahora, ¿qué tanta importancia debemos darle a esa parte espiritual como padres? Y vamos a entrar también cómo formar esa parte espiritual en nuestros hijos. Número 1, ¿qué importancia? Y número 2, cómo formar esa parte nosotros como padres a nuestros niños o inculcar esa parte espiritual. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, muchas veces sucede
que casa adentro cuesta más que puerta afuera. A veces te preocupas más por ese amigo que tiene ese problema, pero cuando tu hijo lo pasa, sencillamente dices, es un berrinche, ya se le va a pasar. Pero hoy quiero animarte que entendamos que es tan poderoso el principio de que todo lo que tiene que crecer primero crece por dentro. Si queremos crecer como seres humanos, ¿verdad? Esto primero sucede por dentro. Si tú vas a ver los pilares o la edificación de un edificio lo que creció para arriba, primero creció para abajo. Si vas a ver un árbol, la copa del árbol se extiende cuanto sus raíces se pudieron extender. Entonces, si la pregunta es ¿qué tanto importa lo espiritual? Pues llevémoslo a la analogía de un árbol. Porque la copa, que es lo visible, que no tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con la forma de hablar, que tiene que ver con la forma de hacer, que tiene que ver con los logros obtenidos, la copa del árbol se va a extender dependiendo de cuánto las ramas se pudieron extender. Y los padres, dice el libro de los Salmos, somos como los valientes que tenemos en nuestras manos una flecha. Y la Biblia llama la flecha a los hijos. Y entonces nos llama a que podamos lanzarlos. Son flechas en nuestras manos. Entonces es nuestra responsabilidad poder formar en ellos raíces que crezcan para que ellos puedan realmente tener una gran copa visible en la vida. Buenísimo. Espero que las personas estén aprovechando esta oportunidad, este espacio para aprender. Esto ha sido una lección, estas son lecciones de vida. Sabemos que está escribiendo un libro también. Sí, esto lo acabo de sacar del libro. Porque el libro hay una primicia, se llama Es tiempo de crecer. ¿Verdad? Habla de crecimiento, así que ahorita me acordé a esto, ¿verdad? Qué bueno. Estén atentos también, el pastor hoy en día se está estrenando próximamente como escritor de pues, su primer texto para el público en general, ¿cierto? Así es. Otra pregunta del tema de padres. ¿Los padres realmente podemos influir? ¿Podemos realmente influir en nuestros hijos? Y si es así, ¿cómo lo haríamos? Es un hecho. Hay una frase que dice, los niños miran y replican. Kids see, kids do, dice en inglés. Ellos realmente lo que van a ver, lo van a replicar. Y miran nuestro ejemplo. Así que vas a influir, papá. Vas a influir haciendo como vas a influir no haciendo. Entonces lo que nuestros hijos van a aprender es lo que miran en casa. Si tú haces, ellos harán. Si no haces, ellos tampoco harán. Son una esponja que van recibiendo todo. Entonces, a veces pensamos que la crianza la tiene la escuela. Pero eso es un error pensar. La escuela los ayuda a desarrollar sus partes en el cerebro, actitudes y aptitudes. Pero los padres somos los primeros educadores que influenciamos y formamos en los primeros años de vida. Se dice que en los primeros años de vida, hasta los 5 o 6 años, realmente se marca la personalidad de un niño. Y esa personalidad es marcada por lo que los padres hicimos o por lo que dejamos de hacer. Buenísimo. Me gustaría corroborar esto con una base de ciencia educativa. Los seres humanos, en sus primeros años de vida, niños pequeños de 0 a 5 años, tienen una base o su mayor forma de aprender son neuronas espejo. ¿Has escuchado ese término? Sí, claro. Entonces, y estas neuronas espejo funcionan durante toda la vida, pero durante estos primeros años de vida son radicalmente importantes porque es todo lo que ven. Así es. Lo replican. Entonces no importa, padre, cuánto estoy diciendo, sino cuánto están viendo de mí hacer o dejando de hacer. Entonces, padres de familia somos realmente influyentes sobre nuestras generaciones. Así que vale poner atención sobre lo que estamos haciendo, dejando de hacer o dejando de decir y hacer. Así es. Porque a veces no es congruente lo que estoy diciendo con lo que hago. Así es. ¿Sí, no? Y ellos realmente miran más lo que se hace que lo que se dice. Así. ¿Cuál es el desafío más grande que tienen por delante nuestros hijos hoy, en esta generación que vivimos? Esta generación que viene por delante, que ya no es ni siquiera la generación Z, es una generación que hoy se enfrenta mucho más fuerte a una decadencia de valores. Porque lo que hoy el mundo está llevando es a darle más fuerza a lo legal antes que a lo moral. Y el mundo está en una etapa donde la legalidad superó a la moralidad. Antes la legalidad estaba sujeta a lo que decíamos
que es moral. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Estamos expuestos a una pérdida de valores increíblemente en los próximos años. Y si hay algo que como padres debemos hacer es estar conscientes de esto. El inculcar los valores morales que debe tener una sociedad para la coexistencia. No se me confunda por un momento que estoy hablando en términos religiosos. Estoy hablando en términos civiles. Estoy hablando en términos de vida. Necesitamos mantener valores donde mañana la gente ha confundido el hecho de respetarte con el hecho de anular un valor moral. Entonces, sí, la base en la sociedad es el respeto, pero bajo un entorno moral donde no nos afectemos, porque lo que no podemos perder de vista es que la decisión que uno puede tomar, aunque esté en la línea de yo respetarte, va a afectar a la sociedad. Entonces, en estas líneas nos debemos de cuidar. Cerrando un poquito esta pregunta, creo que lo que más va a enfrentar la sociedad el día de mañana es esta pérdida de valores que por muchos siglos ha sostenido a la humanidad y que sin ellos vamos a entrar en una decadencia impresionante. Me gustaría también compartir con los padres, hablando del tema de valores, hay un tema muy puntual, hay un tema bastante puntual que lo conversé con especialistas, psicólogos, tuve una oportunidad de conversar, tuve una reunión con psiquiatras, psicólogos, especialistas en el tema, y es que hoy la generación que vivimos, se ve que los padres dejan que los niños decidan por sí solos cualquier decisión que quieran tomar, cuando realmente el cerebro no funciona así. El cerebro del niño y del joven está en formación. Así es. Hasta alcanzar la mayoría de edad. Eso es un hecho científico, aquí no hay discusión. Aquí y no eso que mayoría de edad hay que discutir cuándo realmente estés. No. Entonces estamos hablando de, claro, estamos hablando cuándo se vuelve realmente un adulto, cuando pueda tener la capacidad de decidir por sí solo. Ahí vamos. Entonces el padre no puede permitirse dejar en libertad de que los medios de comunicación, hasta los colegios, la política, las leyes, simplemente influyan sobre las decisiones y que el niño, niña o joven puedan decir, bueno, yo pienso, siento que puedo ser así, cuando realmente el deber del padre es decir, no, yo tengo que formarte hasta que tú cumplas la mayoría de edad, ahí decide cualquier tipo de decisión que te corresponda. No quiero meterme en el tema de que el niño debe decidir cosas que son parte de su edad, ¿no? Como decir, yo necesito comer sano, debo aprender esto, en la escuela me dijeron esto, etcétera, etcétera. Cosas que van conforme a su edad, pero decisiones importantes conforme de valores. Hablando de tema de valores y cosas fundamentales, es la responsabilidad del padre de familia. Hasta que el niño crezca, hasta ese momento, tu deber como padre y madre es decirle, yo debo inculcarte todo esto y posterior a esto tendrás la oportunidad de decidir. Pero padres, no dejemos esto a la libre oportunidad de que cualquier medio de comunicación o hasta los mismos centros educativos, con mucho respeto, lo puedan hacer cuando es tu deber hacerlo. Así. ¿Sí, no? La Biblia nos dice, hay dos consejos en cuanto a la relación de padres e hijos, dentro de los muchos que hay. Uno de ellos dice, padres no provoquen a ira a sus hijos. Y luego dice, hijos obedezcan a su padre en todo. Entonces, primero me habla de que yo como padre no tengo que provocar a ira a un hijo. Entonces, porque cuando yo provoco a ira a un hijo, voy a provocar en él una rebeldía tal que estoy perdiendo la dicha de poder conectar con él. Todos fuimos hijos. Y todos pasamos por esa experiencia en algún momento de sentir esa rebeldía provocada por un coraje. Entonces, el balance sano en esta relación, si yo voy a educar a mi hijo, yo tengo que saber que debo de tener una relación real, no solamente porque llevan nuestro apellido. Yo no puedo pretender llegar a casa y solo decirle todo lo mal que ha hecho, todo lo bueno que tiene que hacer, sin conectar con él. Una de las cosas que en casa practicamos mucho es que nosotros somos amigos de nuestros hijos. Y ellos tienen la confianza de decirnos todo porque somos sus padres, pero también somos sus amigos. ¿Cuántas veces no te pasó en el momento que fuiste hijo que no se lo quisiste decir a tu papá porque no le tenías confianza? Y decíamos, es que nos va a matar si le decimos. Entonces, tienes que buscar los mecanismos de poder conectar con tu hijo para que tu hijo siempre te cuente. Yo tengo una regla que mi esposa practica mucho en casa y dice, todo lo que hayan hecho mal que ustedes nos vengan a contar, no tendrá el mismo castigo que si nosotros nos enteramos y que ustedes nos digan. Bueno. Es más, Carla dice, yo no los castigaré
mi esposa, si ustedes a mí me contaron lo malo que hicieron. Pero si yo descubro que hicieron lo malo, viene el castigo. Entonces es una forma estratégica de poder conectar con ellos y ellos son los primeros en venir a decirnos, papá, mamá, esto pasó, se rompió esto, lo hicimos de esta forma. Entonces ya al momento de confesar su falta, ya tienen el perdón. Porque demostraron valor. Sí, hay consecuencias, tendrán que pagar el jarrón de su mesada, ¿verdad? Pero ya no viene un castigo por el hecho de haber ocultado. Entonces yo sostengo una relación. Que no te tengan miedo tus hijos. Porque si te tienen miedo, conectarán con el amigo a quien no le tienen miedo, pero a lo mejor no es la mejor influencia que esto suceda. Que seamos nosotros los primeros en llegar a ellos. Así es. Te dejo esto último aquí en la pregunta. El que llega primero la hace. ¿Qué significa eso para los padres? ¿Qué significa eso? Si tú llegas primero a tus hijos y al corazón de ellos a enseñarles algo en la vida, cuando vengan otros a querérselo enseñar, ellos ya sabrán lo que es. Por ejemplo, en ese tiempo, si vamos a hablar de la sexualidad, no podemos permitir que sean los amigos que se lo enseñen. O el internet. O el internet o un clic en un celular. Sé tú el primero en llegar. Enséñales acerca de la sexualidad. ¿Por qué tenemos el sexo, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Y entonces, cuando ellos tienen este principio, que lo oyeron de primero, cuando venga el segundo y el tercero, los hijos van a decir, pero eso no me dijo mi papá. Yo ya sé que el sexo es esto. Pero si pasa al revés y el amigo de tu hijo fue el que le enseñó, cuando se te ocurra a ti ya quererle enseñar, ellos lo van a comparar con lo primero que oyeron. Y dirán, pero papá, esto no me dijo fulano. Porque siempre el primero que llega la hace. Sé el primero en hablar de noviazgo. Sé el primero de hablar de honradez. Sé el primero de hablar del peligro de las drogas. Sé el primero de hablar del peligro del alcoholismo. Para que cuando aparezca el tiempo del alcohol en la vida de nuestros hijos y que amigos los inviten, ya tengan clara. Porque el primero que llega es el primero que la hace. Buenísimo. Yo lo refuerzo con un tema de neurociencia. L. El cerebro, lo primero que aprende es lo que crea un esquema una sinapsis mayor. Entonces es difícil romper ese esquema que ya está formado. Tiene que ir un aprendizaje mucho más fuerte para reemplazar ese aprendizaje primero. Entonces definitivamente el que el primero pega... La hace. El que primero llega... Primero que llegue... buenísimo. Hemos culminado este espacio, Pastor. Yo quiero agradecerles primero a usted y la oportunidad, el tiempo de habernos dado conversar estos temas que son de importancia para una sociedad que hoy definitivamente necesita más valores, más espiritualidad. Espero que les sea de provecho para ustedes y que lo puedan compartir en nuestro espacio. Tengan muy buenos días.